Muy bien, seguimos hablándoles a los jóvenes, porque si a las mujeres les hablamos 3 semanas y los varones 3 semanas, pues a los jóvenes tiene que ser 3, ¿verdad? O más. Y hoy vamos a platicar algo muy interesante. Vamos a platicar de Jesús como modelo de hijo. Jesús como modelo de hijo. Porque si para tener un modelo de lo que es el matrimonio, la palabra de Dios no nos dice, pues tengan un matrimonio como el de Moisés. Moisés es un modelo de líder, pero no sabemos nada de su matrimonio. Tengan un matrimonio como el de quién. En la Biblia no tenemos un modelo de matrimonio, pero para conocer el trato, ¿verdad?, los principios que deben gobernar la relación en la vida matrimonial, ¿quién es el ejemplo? Cristo y su iglesia. El apóstol Pablo tiene que tomar la relación de Cristo con su iglesia para que sepamos cómo debe ser la relación matrimonial. Fíjense qué interesante. Nosotros de igual manera, ¿no? El mejor modelo que tenemos para ser hijos, lo tenemos ¿de quién? De Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la verdad es que no tenemos mucha información de Jesús como hijo de José y María. Fuera de lo que nos dice Lucas 2, de que después de que se acuerdan de que estuvo en el templo en la presentación y después de que no se perdió, pero sus papás lo perdieron, ¿eh? Porque él estaba en el templo platicando con los maestros de la ley, pero los papás lo estaban buscando por 3 días y después lo encontraron. Hijo, ¿por qué nos haces esto? Y él les dijo, ¿se acuerdan de eso? Que no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero después de eso dice ahí el versículo 51, y Jesús estaba siempre sujeto a ellos. Fuera de eso no tenemos más información, más que Jesús estaba sujeto a sus padres. Siendo el Hijo de Dios, Él estaba sujeto a sus padres terrenales. ¿Ok? Pero no tenemos más información que esa. Así es que tenemos que irnos a la relación que tenía Jesús, el Hijo de Dios, con su Padre Celestial, como Jesús le llama, mi Padre Celestial. En Mateo 18:35 le dice, mi Padre Celestial, así le nombra, mi Padre Celestial. Así es que vamos a aprender acerca de cómo ser buenos hijos, ¿no?, de nuestros padres, basados en la relación de Jesús con su Padre Celestial. ¿De dónde vamos a sacar esta información? Pues de los evangelios, ¿no? Así es que vamos a ver 10 cosas que vemos en Jesús, de la forma en la que Jesús se expresa de su Padre, de las cosas que Él dice, de la relación que tiene con su Padre. Aprenderemos de cómo debe ser nuestra relación con nuestros padres. Y vamos a aprender hoy 10 cosas. 10. ¿Ok? ¿Tengo manita? ¿No tengo manita? No, 10 cosas. ¿Listos, jóvenes, para anotarlos? Lo primero lo encontramos en Juan 16. Vamos a hacer este estudio y quisiera que lo hiciéramos este estudio juntos. Por favor, lean la escritura y vamos comentando esta situación. Entonces estamos en Juan 16, en el versículo 28. ¿Qué dice Jesús? Fíjense lo que dice Jesús: salí del Padre. Salí del Padre. Y luego él desde el 27 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y luego lo confirma en el siguiente versículo diciendo, salí del Padre. ¿Saben? Eso es importante, porque saber de dónde salimos es lo que nos da identidad. Nuestra identidad. ¿Qué es la identidad? Esta palabra identidad significa, se entiende de la siguiente manera. ¿Qué es la identidad? Circunstancia de ser una persona en concreto y no otra.
Eso es identidad. Es lo que te hace ser la persona que eres y no otra persona. También esta otra definición dice: conjunto de rasgos y características de una persona que permiten distinguirla de las otras en conjunto. Entonces, ¿qué es la identidad? Es lo que te hace ser lo que eres, quién eres, y no otra persona. Y un principio muy importante para conocer tu identidad es saber tu origen, de dónde vienes. Esa es la razón por la que muchos, por ejemplo, hijos adoptados, ¿no?, siempre tienen la necesidad de conocer a su padre biológico o a su madre biológica. ¿Quién es? Esa necesidad, ¿por qué esa necesidad de conocer al padre biológico? Porque es necesario conocer su origen para que ellos fortalezcan su identidad. Esa es una necesidad. Y Jesús sabía de dónde venía. Él decía: yo salí del Padre. Orgullosamente salí de mi Padre Celestial. Ahora nosotros salimos de nuestros padres. ¿Sí? Y tendríamos que tener ese entendimiento y aceptar esa identidad. Porque muchos dicen: no, yo no, de esa familia, de ese papá, no, mejor no lo menciono. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Pues de ahí saliste, y de esas circunstancias en las que originalmente llegaste, a esa familia, en esas circunstancias. Y eso te da identidad, porque eso te va formando en la vida, ¿no? Saber que naciste en la Oriental, yo ahí nací, y que mis primeros años fueron en piso de tierra y en una casa de paredes y de techo de lámina ¿cómo se llama?, de cartón, de esos que están bañadas con chapopote, y que cuando llovía adentro. Esas cosas no se olvidan, es parte de mi identidad, y esa identidad me acompaña a lo largo de mi vida, y no hay que renegar de esa identidad. Es lo que eres, no puedes renegar de ella. Lo primero entonces que aprendemos en relación a Jesús como hijo es que Él reconoce y acepta su identidad, que Él era hijo de Dios. Yo salí del Padre. Nosotros no debemos de negar nuestro origen. Muchos quisieran borrarlo, no aceptar de quién vienen, pero es parte de tu origen. Y si lo consideras como algo malo, bueno, no fue algo malo, porque a fin de cuentas de ahí partiste para después llegar a ser lo que ahora eres. Así es que no lo puedes negar, simplemente no lo puedes negar. ¿Está bien? Lo primero que hacemos es reconocer nuestra procedencia y aceptarla. ¿Estamos bien? Eso es lo que aprendemos de Jesús. Segunda cosa, Mateo 11:25. ¿Ya lo tienen? Y ahora sí me estoy esperando a que la mayoría lo tenga, para que todos puedan participar de ver que ahí está, y de la lectura. ¿Ya lo tenemos? Y dice el versículo 25, 11:25: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, ¿qué dijo? Te alabo, Padre. Te alabo, Padre. ¿Qué hacía Jesús en esta relación con su Padre? Lo alababa. Jesús alababa a su Padre. ¿Qué significa alabar? Hablar bien de Él. Ahora todos nosotros diremos: pues está fácil, porque Dios no tiene defectos. Entonces Jesús siempre hablaba bien del Padre, ¿no? Pues sí. Pero no importa que sea perfecto, porque hay cosas que a uno no le parecen y termina hablando mal del Padre, aun cuando el Padre hace bien. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el papá actúa siempre con justicia, o procura hacerlo, y que de repente el hijo lo sienta como una injusticia y comience a hablar mal del papá, eso es cosa del hijo. Así es que, aunque
Dios Padre sea perfecto, Jesús podría malinterpretar algunas acciones del Padre y hablar mal de Él, podría hacerlo. No, pero Jesús alababa a su Padre, hablaba bien de su Padre. ¿Por qué hablaba bien de su Padre? Aquí pone algunas razones. Dice, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Primero, porque Él es el Señor del cielo y la tierra. Luego, ¿por qué más? Porque escondió las cosas de los sabios y entendidos y se les reveló a los que son como niños. Ahí el Señor pone sus razones por las cuales alaba a su Padre. No lo alaba simplemente al aire, tiene razones de peso por las cuales alabar a su Padre. ¿Y nosotros alabamos a nuestros padres o los criticamos? Sí, porque ahí sí, los padres terrenales tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. ¿Sí? No hay papá perfecto ni mamá perfecta. Hacemos nuestro mayor esfuerzo. Así es que sí tenemos defectos, pero ¿cuál es la responsabilidad del hijo? El hijo llega a una edad en la adolescencia en la que comienza a tener un pensamiento objetivo y se da cuenta de que papá no era perfecto como lo pensaba cuando era niño. Sí, cuando era niño decía mi papá es Superman, es Batman, es mi superhéroe, pero en la adolescencia el hijo se da cuenta de los errores, de las falencias de carácter que tiene el papá, se da cuenta, indudablemente. Pero ¿cuál es la responsabilidad del hijo? Que en la balanza pesen más las virtudes y que sepa alabar las virtudes de su padre, de su madre. Entonces, es más fácil criticar, ¿no? Es más fácil criticar y ver los defectos que ver las virtudes y alabarlas. Pero un buen hijo aprende a ver las virtudes por encima de los defectos y alabar a su padre y a su madre por ello. ¿Ok? ¿Estamos bien? Así es que un buen hijo alaba a su padre y a su madre. Número 3. Mateo 26, 42. Mateo 26, 42, ¿qué dice? ¿En dónde está Jesús? En el huerto de Getsemaní, unas horas antes de ser entregado. ¿Y qué le había pedido al Padre? Si es posible de mí, que pase de mí esta copa. Jesús sabía lo que le esperaba. Fíjense, lo que el Padre le estaba imponiendo. Y él sabía lo que le esperaba. Y le dijo, si es posible que pase de mí esta copa. Pero después que responde en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Jesús se sujeta a la autoridad de su Padre. Pero Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. ¿No tendría simplemente que hacer su voluntad? Pero dentro de esta relación eterna, divina, el Hijo se sujeta a la voluntad del Padre. Para poderse sujetar a la voluntad de alguien, es necesario reconocer autoridad de esa persona sobre mí. Jesús reconocía la autoridad que tenía el Padre sobre su persona. Dentro de esta relación, ¿sí?, perfecta y eterna, Jesús reconoce la autoridad del Padre sobre él. ¿Y nosotros? Para poder ceder nuestra voluntad hacia la voluntad de ellos, de nuestros padres, tenemos que reconocer su autoridad. Nuestros padres tienen autoridad delegada de parte de Dios. Dios les da a nuestros padres de su autoridad, les da de la autoridad de Dios, Dios le da, les concede, les comparte esa autoridad a los padres. ¿Para qué? Para que los padres le den protección, provisión y dirección a sus hijos. Viene de parte de Dios.
Cuando el hijo se somete a la autoridad de los padres, ¿quién sale bendecido? ¿Quién sale beneficiado? El hijo. Entonces así funciona, tienes que reconocer autoridad sobre tus padres para poder someterte a su voluntad. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Que los hijos se sometan a la autoridad de los padres es ¿qué? Justo. Eso quiere decir, es lo correcto, es lo ideal, así debería de ser. No que los padres se sometan a la autoridad de los hijos. ¿Quién tiene la experiencia? ¿Quién tiene más kilómetros recorridos, más años recorridos en la vida? ¿Quién ha experimentado fracasos y con ellos ha aprendido? ¿Quién ama más a estos muchachos, a estos hijos, que el papá o la mamá? ¿Quién los ama más? Así es que el hijo debería someterse a la autoridad de los padres porque es lo ideal, es lo correcto, es lo justo, dice aquí la Escritura. Entonces Jesús se sujetó a la autoridad de su padre. Los hijos, los buenos hijos, se saben sujetar a la autoridad de sus padres. ¿Ok? Número 4, Mateo 26:53. Ahí estamos, ¿ven? Mateo 26, nada más en el versículo 53. Aquí, ¿dónde lo vemos a Jesús? Es cuando Jesús es arrestado. Viene la turba, o sea, un montón de gente violenta, con palos, con armas, con azadones, ¿no? Con todo lo que pudieran agarrar. Una turba, o sea, gente violentada. Gente violentada, ¿para qué? Para apresar a Jesús. Los discípulos tratan de defenderlo ahí, Pedro con una espada, ¿se acuerdan de eso? Ok, y Jesús dice estas palabras, vean lo que dice Jesús. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús confiaba plenamente en el cuidado que su Padre le podría prodigar. Él está seguro, si yo se lo pido, mi Padre mandaría más de 12 legiones de ángeles para defenderme, sin ningún problema. Claro que Jesús entendía que esa no era la voluntad perfecta de Dios. La voluntad del Padre era que Él muriera, pero Él está seguro. Dice, yo estoy confiado en que si yo le orara a mi Padre, Él me mandaría esta ayuda. Los hijos confían plenamente en la protección que sus papás le pueden prodigar. Un buen hijo confía plenamente en eso, en lo que sus padres pueden ayudarle. Por eso en Lucas 23:46, cuando Jesús ya está crucificado, a punto de morir, Jesús crucificado a punto de morir, dice estas palabras: Padre. Qué palabras tan preciosas, ¿no? Y que los padres quisiéramos escuchar siempre que el hijo nos necesite. Le dice Jesús a su Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿En quién más? ¿En quién más podría confiar un hijo que en su padre? Por supuesto. Ahora, esto nos acusa a los padres. Los padres tendríamos que ser los más confiables para nuestros hijos en esta vida, que ellos puedan confiar plenamente en nosotros. Deberíamos ser confiables para que cuando nuestros hijos nos necesiten, que sean los primeros a los que busquen. Jesús estaba confiado en su Padre y le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, voy a morir, mi espíritu está en tus manos. Entonces, un hijo tiene plena confianza en la protección que le pueden dar, que le pueden prodigar sus padres. ¿Ok? Número 5. Juan, capítulo 2.
Y Juan está lleno de citas de este tipo, ¿verdad? Juan 2, versículo 16. (2:16) dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué notamos aquí? Jesús indignado. Jesús toma un azote de cuerdas y comienza a tumbar los puestos y a correr a la gente, enojado, indignado. No hagan de la casa de mi padre un mercado, es una casa de oración. ¿Qué notamos aquí? Celo, ¿por qué? Por la herencia de su padre, por el trabajo de su padre. Hermanos, el templo finalmente se construyó. La idea de Dios era poner ahí su presencia, ¿no? El templo representaba la presencia de Dios en aquel momento. La dignidad de Dios era representada por un lugar. Estamos en el antiguo pacto todavía, ¿no? Bueno, ya estaba Jesús aquí para instituir el nuevo. Pero la dignidad de Dios, la presencia de Dios estaba en el templo. Era una casa de oración. Costó tiempo, costó trabajo, costó mucho esfuerzo que esa casa tuviera esa dignidad y representara eso para el pueblo de Israel. ¿Qué estaban haciendo estos sacerdotes, estos representantes, líderes espirituales en esta época? ¿Qué estaban haciendo? Rebajando la dignidad de esta casa, volviéndola un mercado. Indignante. Esta es la herencia de mi padre. La herencia de mi padre debe de ser protegida. Nosotros vamos a recibir de nuestros padres herencia. ¿La herencia qué puede ser? Educación, formación de carácter, una carrera y también cosas materiales que nos dejan. Que si nos pudieron dejar un carro, que si nos pudieran dejar dinero, lo que pudieron dejar. ¿Qué representa una herencia? El esfuerzo de mis papás por juntar eso, por cuidarlo durante mucho tiempo. Es el trabajo de su vida, es el esfuerzo de toda una vida resumido en esto. Tú lo recibes. ¿Qué haces con ello? ¿Lo despilfarras? ¿Lo pierdes? ¿No le pones interés? Es el resultado del trabajo de tus padres. ¿Qué haces? Lo cuidas y lo haces crecer para dejárselo a tu generación que viene, a los que vienen detrás de ti. Es lo que haces con una herencia, la cuidas y la trabajas. Jesús aquí lo vemos cuidando la herencia de su padre. No hagan de la casa de mi padre, que es casa de oración, un mercado. Nosotros lo que recibamos de nuestros padres, ¿qué debemos hacer? Valorarlo, cuidarlo y hacerlo crecer. Tenemos que valorar la herencia que nos dejen nuestros padres, no menospreciarla. ¿Ok? Vamos a la mitad del camino. Vamos con número 6. En Juan 5:17. Juan 5:17. Vean qué interesante versículo. Y Jesús les respondió: esto es porque le estaban criticando por sanar a alguien en día de reposo. Y le estaban queriendo decir: oye, pues es día de reposo, por lo menos este día descansa, ¿no? Todos los días tienes para hacer milagros, 6 días para hacer tus obras. El día séptimo, respétalo, descansa. ¿Y qué dice Jesús? Dice Jesús, ¿qué es el 17? Dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Sigo el modelo de mi padre. Si él trabaja, yo trabajo. ¿Qué nos enseña esto? Un buen hijo imita las virtudes de su padre. Si bien vimos en el punto 2 que el hijo debe alabar las virtudes, aquí vemos que también debe imitarlas. Imitar. Y volvemos al punto, ¿no?, anterior del punto 2. Los padres no son perfectos. Ok, pues no imites lo malo, pero sí imita lo bueno. El día que nos casamos, él y yo platicamos y decíamos, no vamos a tomar las cosas malas de nuestras familias, tienen cosas malas, pero sí vamos a tener las cosas buenas. De tal manera que conformemos nuestra nueva familia, porque no somos nosotros ni Varela ni Ocaña, somos Varela Ocaña, otra cosa. Pero vamos a tomar lo mejor de los Varela y lo mejor de los Ocaña. Pero vamos a quitar, a no imitar lo que está mal. Claro, tenemos que hacer ese ejercicio, porque no somos perfectos. Ok, no imites lo malo. Ciertamente nuestros padres tienen algunos detalles, algunas cosas malas. Por supuesto que ya te diste cuenta, eres inteligente, ya lo viste. Pero tienen muchas cosas buenas, ¿por qué no las imitas? Porque por una cosa mala que le viste al papá, ya, reprobado, ya no lo imitas, ya no lo quieres para nada. Tiene muchas cosas buenas, papá y mamá. Un buen hijo, ¿qué hace? Imita las virtudes de sus padres. ¿Ok? Punto número, ahí mismo en el 19, vean lo que dice. En el 5:19, y es en el mismo punto, de imite las virtudes de sus padres, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Imita, el Hijo imita. Esto acusa otra vez al Padre, ¿no? Papás, cuidado con tu comportamiento, con cómo eres, porque tu hijo te va a imitar. Y lo más fácil de imitar siempre es lo malo. Por eso lo malo tienes que trabajar mucho en deshacerlo, tirarlo de tu vida, matarlo de tu vida, quítalo de tu vida. ¿Por qué? Porque eso es muy fácil de ser imitado. Le puedes hacer un gran mal a tu hijo. Así es que desecha lo malo y procura ser una persona virtuosa, porque tu hijo va a ser, si el Hijo de Dios lo hizo. Vean las palabras de Jesús, ¿no? Las palabras de Jesús que dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Este es un principio, así funciona, así es que tu hijo va a aprender de lo que tú haces. Pero el hijo, ¿qué tiene que hacer? Responsabilizarse por comprometerse a imitar las virtudes de sus padres. Ahora sí, vamos al punto número 7, Juan 8:49. ¿Qué dijo Jesús? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. ¿Qué hacía Jesús? Honraba a su Padre. Ahí está la instrucción de la Escritura, ¿no? Que comienza desde el Éxodo y se repite varias veces a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre. En Éxodo 20, donde están los mandamientos, es uno de los mandamientos. ¿A qué le corresponde hacer a los hijos? Honrar a su padre. Es lo que le toca hacer. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos y buenos sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, honra a tu padre. ¿Por qué lo tienes que honrar? Pues honralo cuando hace las cosas bien, honralo cuando es buen padre, ¿sí? No. Los tienes que honrar simplemente porque son tus padres. Porque saliste de ellos. Son tus padres y simplemente por esa razón tienes que honrarlos. ¿Y qué significa honrar? Tener en alta estima.
apreciarlos en su justa medida por lo que son, porque son tus padres. La instrucción para el hijo es muy simple. No dice que los ames, esto después se da. Es como una mamá que el hijo le dijo, te odio. Sí, está bien, pues ódiame, no me ames, pero hónrame. Eso sí, me vas a honrar. Ya después me amarás, ¿no? Entonces, el deber del hijo es honrar al padre y a la madre. Muy bien. Número, ¿dónde vamos? 8. Muy bien, sí están ahí atentos. En el 8, y estamos en Juan 8, versículo ahora 54. Que dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Sí, porque si tú te glorificas a ti mismo, o sea, te alabas a ti mismo, pues esa alabanza está afectada por tu percepción. Tú siempre te vas a alabar a ti mismo. Eso no tiene chiste. Por eso la alabanza que se da uno hacia uno mismo no vale, es vana. Y Jesús lo dijo, ¿no? Lo dijo aquí, dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada, nada es. Luego vean lo que dice, mi Padre es el que me glorifica. Mi Padre es el que me glorifica. En otras palabras, el Hijo busca el reconocimiento, la alabanza de sus padres. Así como Jesús buscó el reconocimiento de su Padre para su persona, y el Padre se lo dio. Dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A Él oíd. Este es mi Hijo en quien tengo contentamiento. A Él escúchenlo. Entonces el Padre estaba contento con el Hijo, pero entonces el Hijo está buscando el reconocimiento del Padre, porque sabe que alabarse a sí mismo no tiene ningún valor. Pero cuando alguien más te alaba, y sobre todo tus padres, ¿quién va a tener la mayor objetividad? Por la edad, es mayor que tú, por la experiencia, porque ha vivido, porque te ama más que nadie. ¿Quién va a tener la mejor y mayor objetividad para calificar tus acciones, para valorar tus acciones, para aprobarte o reprobarte en lo que haces? ¿Quién mejor que tus padres, papá y mamá? El hijo tiene que esperar la gloria, el reconocimiento de sus padres y no glorificarse a sí mismo. Glorificarte a ti mismo no cuenta, no vale. Tienes que recibir el reconocimiento de alguien más. ¿Quién mejor que tus padres que te conocen? Sí, porque a lo mejor te alaba el maestro. No, aquí es ¿verdad, neni? No, aquí el niño se porta re bien en la escuela, puro 10, y en la casa, hijo, la mamá va a decir, pues tendrá 10 en la escuela, pero en la casa le pongo 0, porque es un travieso, porque no hace caso. ¿Qué es más importante, sacarse un 10 en la escuela o tener buena conducta en casa? Ahí parte todo. La mejor calificación es la que puede dar papá y mamá. Así que el hijo tiene que esperar la aprobación y el reconocimiento de sus padres. Aquí entra la otra parte, ¿no? ¿Se acuerdan que predicamos que el hijo siempre espera aprobación del papá, varón? Y el papá tiene que entonces estar ahí atento para reconocer las cosas que hace el hijo, porque así lo afirmamos para que siga adelante. O lo regañamos para que cambie esa cosa, pero el papá tiene que estar presente para dar esa aprobación que el hijo necesita, principalmente el papá. Pero bueno, el reconocimiento debe venir de papá y mamá. ¿Estamos bien? Un buen hijo entonces no se alaba a sí mismo, sino que espera el reconocimiento de sus padres. Número 9, Juan 14, 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué?
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí tenemos la otra parte, ¿no? Si bien el Padre es el que reconoce a su Hijo, y el Hijo debe esperar el reconocimiento de su Padre, el Padre es reconocido y glorificado a través del Hijo. El Padre es glorificado a través del Hijo. ¿Por qué? Porque en el caso de Jesús, al Padre nadie lo había visto, nadie lo conocía. Nadie lo conocía ni lo había visto. Jesús lo dio a conocer. Y entonces el Padre es glorificado por las acciones del Hijo. Lo mismo sucede en nuestro caso. Los padres pueden ser alabados o pueden ser menospreciados, avergonzados por las acciones de los hijos. Ayer aprendieron un texto las hermanas, ¿verdad? ¿Qué dice? A ver si se acuerdan. Mas el hijo consentido avergonzará a su madre. Entonces las acciones del hijo, a veces provocadas por la mala educación de los padres, las malas acciones de los hijos hacen que se hable mal de los padres. Sí, si tú ves a un hijo haciendo berrinche en el súper, no piensas mal del niño, ¿o sí? No, ¿de quién piensas mal? De la mamá. Así es que Jesús buscaba la buena fama de su Padre, que su Padre fuera glorificado, pero Jesús entendía que el Padre sería glorificado solamente por las acciones, la conducta de Él. El Padre es glorificado en el Hijo. De la misma manera, los hijos entonces, a través de su buena conducta, hacen que se hable bien de sus papás. ¿Ok? Si un hijo va a la escuela sucio, con las uñas largas, con el pantalón roto, sucio, su uniforme sucio, ¿las mamás van a regañar al hijo? Sobre todo si es de primaria. No, van a buscar a la mamá, a junta. Mamá, ¿por qué me mandas a tu hijo así? El hijo, entonces, las acciones del hijo hacen que se hable bien o mal de los padres. Este es un principio. Entonces, el buen hijo, ¿qué hace? Con su buena conducta, hace que se hable bien de sus padres. Y número 10, Juan 15:10. Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y vean lo que sigue: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Un hijo entiende, sabe que para que haya una buena relación entre padre e hijo, porque la relación es de dos, ¿no? Entonces el hijo tiene que ser obediente a los mandamientos de su padre. Solamente de esa manera será confirmado el amor entre ellos. De otra forma habrá una mala relación entre ellos. Jesús lo sabía. Y él dice: yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Permanezco en su amor. Si el hijo no guarda los mandamientos de su padre, ¿qué sucede? Se aparta del amor de sus padres. No permanece en su amor. ¿Cuál es la forma de permanecer en una buena relación con nuestros padres? La obediencia. Obedece a tu padre, a tu madre. Obedécelos para que entonces mantengas una relación de amor con ellos. Si el deber de los padres es ser ejemplo, guardar una buena relación, instruir, disciplinar, los padres tienen una labor muy grande, pero la labor de los hijos es sencilla: obedece. Si tú obedeces, entonces vas a guardar una relación de amor con tus padres, te mantendrás en el amor de tus padres. Es cierto que los padres aman al hijo incondicionalmente, pero entendemos que esto habla de una buena relación. Vas a mantener una buena relación con ellos. Si no, va a ser siempre una relación conflictiva, llena de guerra, de competencias. El hijo tiene que aprender a obedecer para mantener una relación de amor con sus padres. ¿Ok? Hemos visto entonces 10 cosas que ponen a Jesús, ¿no?, como modelo de buen hijo, con su Padre celestial.
Y cosas que tenemos que aprender nosotros en nuestra relación con nuestros padres aquí terrenales. Vamos a dar un repaso. Fueron 10 cosas. Número 1, un buen hijo reconoce y acepta su identidad, o sea, su procedencia, de dónde viene, de sus padres, y lo acepta. Número 2, un buen hijo alaba a sus padres, alaba las virtudes de sus padres, por encima de sus defectos, sabe alabar sus virtudes. Número 3, un buen hijo se sujeta a la autoridad de sus padres, lo sabe ver como autoridades de parte de Dios para su vida. Número 4, un buen hijo confía plenamente en el cuidado y la protección que sus padres le pueden dar. Número 5, un buen hijo cuida la herencia de sus padres, la cuida y la trabaja para dejar algo mejor. Número 6, un buen hijo imita las virtudes de sus padres. Número 7, honra a sus padres, los sabe valorar y apreciar simplemente ¿por qué? Porque son sus padres. Número 8, espera el reconocimiento de sus padres. Él no se reconoce a sí mismo, no se alaba a sí mismo, espera la alabanza de sus padres. Número 9, entonces el hijo busca a través de su conducta que su papá sea alabado. Le preocupa la buena fama de sus padres, pero sabe que solamente lo va a lograr a través de su buena conducta. Y número 10, bueno, yo diría cumple con las condiciones para mantener una buena relación con su padre. En este caso sería la obediencia. Cumple con las condiciones. Dice Jesús, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y por eso permanezco en su amor. Cumpla con las condiciones para mantener una buena relación con su Padre. Ok, por supuesto que la relación de Jesús con su Padre Celestial trasciende el tiempo y trasciende nuestra comprensión. O sea, hay muchas cosas más dentro de esta relación divina. Hay mucho más que inclusive a lo mejor no está aquí en la Biblia, pero lo que está escrito lo hemos podido sacar para nuestro conocimiento, para nuestro crecimiento. Y hemos aprendido por lo menos aquí 10 virtudes de Jesús como modelo de hijo, virtudes que nosotros debemos aprender a tener, deberíamos imitar. Sigamos el ejemplo de Jesús y seamos buenos hijos. ¿Ok?